Muy buen día. Mi grupo de trabajo integrado por Julia Alejandra Ceronitola, Daniela Ximena González Acuña y quienes habla Sandra Susana Álvarez Lemus, nos enfocaremos en el análisis detallado de la sentencia C-293 del 2002. A continuación, daremos inicio revisando los antecedentes de la demanda que dieron origen a este importante pronunciamiento de la Corte Constitucional. El ciudadano Ricardo Vanegas demandó la Ley 99 de 1993 porque consideraba que las facultades de las autoridades ambientales se extralimitaban. Su argumento central es que aplicar el principio de precaución y suspender obras sin tener certeza científica absoluta viola el debido proceso y la seguridad jurídica, abriendo la puerta a decisiones arbitrarias. Frente a este caso, el Estado intervino en defensa de la norma. El Ministerio del Medio Ambiente argumentó que este principio es un mandato constitucional obligatorio, ya que esperar a tener certeza científica absoluta significaría actuar cuando el daño ambiental ya sea irreversible. Continuando con la temática, entraremos a analizar las normas e incisos demandados de la Ley 99 de 1993. El demandante atacó específicamente dos artículos que otorgan poderes determinantes a las autoridades ambientales. En primer lugar, respecto al artículo 1, numeral 6, el foco del debate gira en torno a la constitucionalidad del principio de precaución. La norma señala que la falta de certeza científica absoluta no es excusa para postergar medidas eficaces si hay peligro de daño grave e irreversible. Sin embargo, el demandante censura esto porque considera que actuar sin un respaldo científico pleno abre la puerta a que las autoridades regionales y nacionales tomen decisiones restrictivas y arbitrarias basadas en meras sospechas. Segundo, encontramos en el artículo 85, numeral 2 y parágrafo 3, que regula los tipos de sanciones. Aquí el ciudadano cuestiona la facultad de la administración para imponer la suspensión inmediata de obras o actividades, así como el uso del cobro coactivo de manera unilateral. El argumento central de la acusación es que estas medidas eluden la garantía constitucional de un juicio previo e independiente, vulnerando presuntamente el debido proceso. En conclusión, esto nos muestra la tensión jurídica del caso. Por un lado, la necesidad de proteger el medio ambiente ante riesgos inminentes y por otro lado, el reclamo del ciudadano de no ser sometido a decisiones arbitrarias sin un juicio previo. La problemática se centra en la consideración del demandante de la violación de algunos artículos de la Constitución Política de Colombia como consecuencia de la forma como se estructura el numeral 6 del artículo primero y de forma parcial el artículo 85 de la Ley 99 de 1993. En relación al numeral 6 del artículo primero, el demandante indica que esta disposición carece de unidad de criterio y en relación con la última parte indica que es único legislativo, es decir, un artículo que inserta de forma inadvertida con intereses particulares y políticos, pero que en realidad no guardan relación directa con el tema central. En este caso, se otorga a la autoridad ambiental una facultad para imponer sanciones bajo el principio de precaución, sin tener en cuenta una obra científica suficiente que permita determinar con certeza la protección ambiental o la responsabilidad de la persona infractora. En este sentido, se dio el artículo primero, para el artículo primero de la Constitución Política, al concederse un poder ilimitado a la autoridad ambiental para imponer sanciones en base científica. Del mismo modo, se dio el artículo 13, dado que se detenían las condiciones y los derechos de igualdad de los ciudadanos por la aplicación de principios de precaución sin criterios objetivos uniformes. También se dio el cumplimiento del artículo 29 asociado al debido proceso, dado que al aplicarse el principio de precaución, la persona, el acusado, quedaría sin la posibilidad de controvertir la imposición de la sanción. Esto también se relaciona con el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, bajo los cuales pues, una persona puede expresar sus opiniones sin defenderse. También se ven violados por artículos 58 y 25 en relación a los derechos particulares como el trabajo. El artículo 83 también se ve violado el relativo a la buena fe por la presunción de una inadecuada actuación por parte de la persona infractora. En relación al numeral segundo del artículo 85, para el demandante no es apropiado ya que se suspendería la obra o actividad bajo el principio de precaución sin contar con una suficiente base científica. En relación al parágrafo 3 del artículo 85, el demandante indica que esta disposición remite al procedimiento sancionatorio del decreto 1594 de 1984, bajo el cual habría imposición de medidas
que considerarían únicamente el tema o el asunto relacionado con el tema hídrico, dado que este procedimiento se aplica especialmente para el uso del agua, los nutrientes y los residuos líquidos, por lo cual una persona infractora en otros asuntos ambientales se afectaría sus derechos de igualdad, dado que quedarían paradas bajo el mismo procedimiento. Como respuesta a la demanda, el ciudadano Carlos Montilla indica el desacuerdo, indicando que debe haber prevalencia del interés general, el cual se liga al derecho colectivo, es decir, un ambiente sano e íntegro, y por la prevalencia de este derecho, pues se debe tomar la decisión correspondiente, aun si no se cuenta con una base científica. También indica que es obligación del Estado proteger y conservar el ambiente, y ello implica adoptar las medidas eficaces para impedir su degradación. También en la Federal del Ministerio de Ambiente indica que en relación al principio de precaución, este puede ser aplicado cuando se vean consecuencias de carácter irreversible sobre el medio ambiente y por lo tanto aplicar una función preventiva con el fin de detener esta afectación a pesar de que no se cuente con dicha información. También se ampara bajo que este principio está inmerso contenido en varios tratados internacionales. En cuanto al decreto 1594, indica que este decreto fija el procedimiento sancionatorio, más no impone o más no establece la sanción. El concepto del procurador es que las normas demandadas son exequibles, y en relación al principio de precaución, pues indica que este hace parte del derecho administrativo ambiental y por ello se pueden imponer sanciones y medidas preventivas, salvo que pues, la autoridad ambiental no puede tomar decisiones arbitrarias, sino que requiere motivación y sustento científico y respeto por los derechos de proporcionalidad y razonabilidad. También indica que no hay violación del debido proceso y hay prevalencia del derecho del ambiente frente al particular cuando este último pone en peligro el ecosistema, y también pues, se respalda en tratados internacionales. Bueno, para el análisis en cuanto a consideraciones y fundamentos, partimos de preguntarnos qué se debate en esta sentencia. Se debate el principio de precaución. ¿Y qué es el principio de precaución? Consiste en que las autoridades ambientales, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deba utilizarse como razón para postergar la adopción de aquellas medidas que ayuden a impedir lo que es la degradación del medio ambiente. Uno de los deberes o de los deberes del Estado es garantizar la vida de las personas en condiciones dignas. Desde el deber constitucional se plantea las cosas sobre el análisis del principio de precaución en dos ámbitos, el internacional y en el ámbito interno. Entonces, desde el principio de precaución en el ámbito internacional, en primer lugar tenemos lo que es la Declaración de Río de Janeiro, que se realizó en junio de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo. Allí se contemplaron alrededor de 27 principios y en el principio 15 se aludió a el principio de precaución de la siguiente manera. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar aquellas medidas eficaces en función de los costos para impedir degradación del medio ambiente. Eh, por otro lado, tenemos que bajo la Ley 164 de 1994 fue aquella por medio de la cual se aprobó la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y ella pues aludió al principio de precaución de la siguiente manera. Cuando haya amenaza de daño grave e irreversible, no deberá utilizarse la falta total de incertidumbre científica como razón para postergar las medidas, tomando en cuenta que las políticas y las medidas para hacer frente al cambio climático deben ser pues eficaces en función de lo que son los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. De este modo, en cuanto al principio de precaución en la legislación del medio ambiente, entonces lo que hizo el legislador colombiano fue expedir la ley 99 del 93 del medio ambiente y allí aludió o expresó los principios contenidos en lo que es la declaración de Río de Janeiro de la siguiente manera. En el artículo 1 sobre principios generales ambientales, en el numeral 1, expresó que el proceso de desarrollo económico y social del país orientará según principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre el medio ambiente. De igual manera, en el numeral 6 se aludió sobre la formulación de políticas ambientales que tendrán en cuenta el resultado del proceso de investigación científico. No obstante, las autoridades ambientales y las particulares darán la aplicación al principio de precaución. En cuanto al artículo número 5 sobre funciones del ministerio, en el numeral 25, allí hablan sobre establecer aquellos límites máximos permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos o compuestos o cualquier otra materia que pueda afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables.
Se establece también que los límites máximos permisibles se realizan con base en estudios técnicos que no perjudiquen el principio de precaución. Para tal efecto, se debe constatar que se cumplan los siguientes elementos. Primero, que exista peligro de daño. Segundo, que éste sea grave e irreversible. Tercero, que exista un principio de certeza científica, así no sea absoluta. Cuarto, que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente. Y por último, que el acto en que se adopte la decisión sea motivado. Es importante recalcar que en el ámbito nacional se trata de una responsabilidad enmarcada expresamente por la Constitución como uno de los deberes de las personas y del ciudadano, al que se refiere específicamente el artículo 95, de la siguiente manera. Son deberes de la persona y del ciudadano. En su numeral 8, proteger los recursos naturales y culturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Finalmente, la Corte declara exequibles por los cargos formulados el artículo primero, numeral 6 parcial y el artículo 85, numeral 2 de la Ley 99 de 1993. En segunda instancia, indica que el parágrafo 3 parcial del artículo 85 debe estar solo resuelto en la sentencia C-710 del 2001. En ese sentido, la Corte aplica el principio de cosa juzgada constitucional, bajo el cual una norma que ya ha sido analizada y determinada pues no puede ser objeto de un nuevo pronunciamiento. En este sentido, la Corte considera exequible el parágrafo 3 del artículo 85 de la Ley 99, salvo con un condicionamiento, y es que en relación al estatuto que lo modifica o sustituya, indica que solo el legislador podrá modificar el procedimiento y no el gobierno por decreto. Estas fueron las referencias consultadas. Muchas gracias.